Dios le bendiga, amados, en esta hora. Este es su programa Caminos Inescrutables y estamos trabajando con el tema del monarquianismo modalista, y en el día de hoy vamos a estar orando y dándole gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio que Él nos concede de poder compartir la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga a cada uno y a cada uno de los que nos están viendo en esta hora y los que más tarde nos estarán viendo a través del video. Así que les bendecimos en el nombre del Señor, y vamos a estar también leyendo la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 3 versos 14 al 21, donde estaremos usando esos textos bases para el diálogo que tenemos en la enseñanza de la palabra del Señor. Y hoy estaremos tocando los 4 puntos que habíamos comenzado la semana pasada, tocante a cómo la iglesia comenzó a trabajar para poder ayudar a la iglesia a entender su fe, por un lado. Por otro lado, ayudar a los catequistas, los catecúmenos, a enseñarle lo que en el catecismo, la enseñanza de los apóstoles, para que pudieran proseguir la verdad del Evangelio, la regla de fe, lo que es el canon del Nuevo Testamento y lo que es la apostolicidad de la iglesia. Así que en el día de hoy vamos a orar para encomendar el programa en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, para que nos dirija y nos guíe, y también a usted le abra el entendimiento para poder entender la palabra del Señor y los asuntos teológicos que aquí tocamos. Así que oramos. Señor, gracias te damos por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos acompañe en el día de hoy. No solamente a mí, sino también a aquellos que, Señor, nos ven, para que les puedas abrir el entendimiento y puedan recibir la palabra del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Estaremos leyendo la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 14 al 21, donde la palabra del Señor lee así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestro Dios Padre. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, sea en la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, en todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados, estaremos en el día de hoy dándole continuación en la parte donde nos quedamos la semana pasada, y nos quedamos sobre las cuatro podemos aplicarle una forma para poder entender mejor. Son 4 maneras o diálogos que la iglesia usa o usó en aquel momento para poder, por un lado, combatir contra las herejías, y por otro lado, ayudar a los recién convertidos. En el catecismo, ellos eran catecúmenos, y en la enseñanza se le iba a dar parte de lo que era el credo de la iglesia, parte de lo que era la regla de fe de la iglesia, parte de lo que estaba dentro del canon del Nuevo Testamento y dentro de lo que se llama la autoridad apostólica. Así que la semana pasada estuvimos poniendo las bases de estas 4 maneras de cómo la iglesia va a trabajar para combatir las herejías. Por un lado, afirmar la fe de aquellos nuevos convertidos que asistían a la iglesia del Señor, y en este aspecto, de una vez también, mirar qué iglesia mantenía la apostolicidad de la iglesia, mantenía la sana doctrina de la iglesia, y de esta manera se aseguraban
¿Qué iglesias en este caso eran católicas? Es decir, que mantenían universalmente la misma enseñanza. De esta manera poder definirse ante las herejías que estaban dándose en los primeros siglos de la era cristiana. Entre ellos habíamos mencionado lo que se llama la autoridad apostólica y el canon del Nuevo Testamento, la regla de fe y por otro lado lo que era el credo, que son expresiones también de fe que el creyente acepta en el bautismo. Y conviene recordar que pronto se creó la leyenda de que es común de que esos credos, el credo romano, había sido compuesto por los apóstoles. Por último, la lucha teológica contra las herejías se usó también siempre como un argumento principal, el origen apostólico de la doctrina defendida por la iglesia. Así que vamos a empezar con esta parte de lo que se llama la sucesión apostólica, recordando que los apóstoles fueron los llamados por el Señor cuando todavía estaba en el ministerio de Jesús. Jesús llamó a los 12 apóstoles y les dio la comisión a ellos de, una vez la iglesia estuviera nacida, funcional, estuviera en funcionamiento la iglesia, los apóstoles iban a recibir las revelaciones del texto sagrado, cuál era la voluntad de Dios para con las iglesias. Así que a ellos se les dio la revelación, igual que se les dio la revelación a los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es lo que hace el instrumento que le da autoridad apostólica al texto sagrado. Entonces, una vez que nosotros estamos mirando esta autoridad apostólica en la iglesia, recordemos que los apóstoles en su ministerio tomaron varios jóvenes con ellos, quienes prepararon como los hijos de los apóstoles, es decir, aquellas personas más idóneas, muchas más capacitadas para irlos enseñando en las doctrinas de la palabra del Señor. Más tarde vamos a ver las cartas que se llaman las cartas pastorales, entre ellas Timoteo, Tito, que son las cartas en las cuales los apóstoles van escribiéndole a sus hijos, aquellos que iban a heredar, por así decirlo, la fe cristiana directamente de los apóstoles. Y estos hijos de los apóstoles, de la misma manera, iban a preparar a otros que fuesen también idóneos a la palabra del Señor, para que siguiera esta continuidad apostólica, lo que se llama la sucesión apostólica y lo que se llama también la apostolicidad de la iglesia. Es decir, que el primer instrumento que la iglesia va a usar contra toda herejía, contra toda enseñanza falsa, iba a ser lo que se llama la sucesión apostólica. Recordemos que no todas las iglesias fueron fundadas por los apóstoles. Hubieron desde el día de Pentecostés, cuando cada cual volvió a su lugar de origen, que nos cuenta el libro de Hechos capítulo 2, que habían allí representado unos 22 o 23 países entre los reunidos en el día de Pentecostés, cuando volvieron después de la conversión de Pentecostés. Ellos van a sus países y van a sus lugares de sinagoga y van a levantar nuevas iglesias de las cuales ningún apóstol había sido el promotor de esas iglesias, sino que ya se habían levantado sin la presencia apostólica. Más tarde, Pablo le da con visitar o enviarle cartas a estas otras iglesias que él dice que nunca vio el rostro de ninguno de ellos. Entre ellas estaba la iglesia de Roma, como también la iglesia de la Odisea y los colosenses, que Pablo mismo testifica que no había visto el rostro de ellos nunca. Así que de esta manera la iglesia va llevando una unicidad dentro de la iglesia, una enseñanza correcta heredada de los propios apóstoles. En el primer lugar, los hijos de los apóstoles. Luego los hijos de los apóstoles van a preparar a otros que van también a ser hijos de ellos.
en lo que es la enseñanza, es decir, nuevos estudiantes, maestros de la palabra del Señor que pudieran llevar el Evangelio tal como los apóstoles la habían llevado a ellos, la enseñanza apostólica. Y estos eran los instrumentos que la iglesia comenzó a usar para que se mantuviera la verdad de la palabra del Señor en todas las iglesias. Es decir, ¿qué fue lo que enseñaron los apóstoles y qué están enseñando los hijos que heredaron la enseñanza de los apóstoles? Y luego lo que ellos están llevando a sus otros hijos, es decir, aquellas personas más idóneas y capacitadas para que llevaran la sucesión apostólica. Dentro de esa sucesión apostólica, habían otras iglesias que ni habían sido enseñadas ni por los apóstoles, ni los hijos de los apóstoles, ni los hijos de los apóstoles, pero que llevaban la apostolicidad de la iglesia, es decir, por derivación. Ellas iban llevando de acuerdo a la enseñanza apostólica, la enseñanza de sus iglesias. Y estas iglesias, aunque no habían sido enseñadas por los hijos de los apóstoles, por derivación, es decir, que había una continuidad en estas iglesias, aunque no habían sido enseñadas por los hijos de los apóstoles, que llevaban la misma enseñanza apostólica. Y esto garantizaba, por un lado, que se estuviera predicando la misma verdad bíblica en todas las iglesias. Algo que hoy no estamos viendo casi en ningún lugar, porque cada iglesia, cada creyente, iglesias independientes, inclusive concilios, están llevando la palabra del Señor como ellos pretenden llevarla, sin mirar si lo que se está llevando es parte de la sucesión apostólica. Lo que le da autoridad al texto sagrado era la sucesión apostólica, era si había una continuidad de la apostolicidad de la iglesia dentro de sus enseñanzas bíblicas. Y de esto se llevaba lo que hoy entendemos, lo que se llama sana doctrina. Y lo que la iglesia va a seguir llevando en todos los siglos, los primeros siglos, pero hasta el día de hoy, que se esté llevando la misma enseñanza. Y esto es lo que se llama sucesión apostólica. Aquel que no estuviera llevando esta misma enseñanza que los apóstoles estaban llevando, eran catalogados herejes o no ortodoxos. Así que la ortodoxia eran aquellos que llevaban la sucesión apostólica, la sana doctrina en sus iglesias, y los que no la llevaban no se podían llamar ortodoxos, no podían ser llamados hermanos en la fe o iglesia católica. Esa catolicidad de la iglesia donde se comparte la misma enseñanza, donde la iglesia es una, donde quiera que ella habita, donde quiera que ella está trabajando, en cualquier país, sociedad o cultura donde ella está trabajando, mantiene su catolicidad dentro de la misma enseñanza de los apóstoles. Entonces, vamos también a estar mirando lo que se llama también la creación del canon del Nuevo Testamento. Y la primera vez que aparece la palabra un canon en el Nuevo Testamento, quien lo hace es Marción, otro hereje dentro de los primeros siglos de la era cristiana, primer siglo, segundo siglo de la era cristiana, donde Marción crea un propio canon. Dentro de ese propio canon, él mantiene solamente el libro de Lucas dentro de los evangelios y 10 epístolas de Pablo, pero las 10 epístolas que lleva de Pablo también están pulgadas, es decir, que tomaba de Pablo lo que le convenía y lo que no le convenía lo rechazaba. Este primer canon hace que la iglesia, aunque ya antes de Marción, es decir, desde el tiempo de los apóstoles, ya las cartas apostólicas estaban corriendo ya. Recordemos que cuando Pablo envía una carta a una iglesia, también le dice, una vez que se lea esta carta en esta iglesia, vayan y envíalan a la otra iglesia. De esta manera todas las iglesias podían recibir la misma carta, puño y letra,
en este caso de los propios apóstoles o un escriba que le escribía de parte de los apóstoles. En este caso que vamos a estar mirando, aparece un canon de Marción, ya habíamos dicho, ya en el siglo II, a principios del siglo II, cuando Marción crea un canon. Hay una crítica que hace Marción al Antiguo Testamento, porque él comienza a separar el Antiguo Testamento del Dios Yahvé de otros dioses, es decir, que él toma de lo que se llama del gnosticismo y va haciendo una estructura teológica y va a separar textos escritos del Nuevo Testamento y va a tomar los que a él le parecían que eran los mejores. Esto hace que la iglesia vaya reuniendo todos los libros que la iglesia entendía, y vuelvo a repetir que esto no lo hizo una iglesia independientemente, esto no lo hizo un concilio independientemente, porque para ese tiempo tampoco había movimientos ni concilios. Esto no lo hizo una iglesia particular, sino que las 5 regiones eclesiásticas del Imperio Romano de aquel entonces, es decir, del primer, segundo, tercer y cuarto siglo de la era cristiana, son las iglesias de estas 5 regiones quienes se reúnen para verificar que el texto sagrado sea apostólico, es decir, que lo haya escrito el mismo apóstol o lo que se llama un hijo de los apóstoles. En este caso, hijo de los apóstoles, como en el caso de Marcos o algún otro hijo de los apóstoles que hubiera escrito de mano, es decir, de los apóstoles, es decir, de primera mano de los apóstoles. Y esto es lo que le daba autenticidad al libro. Y recordemos también que cada predicador en aquellos tiempos también, que habían venido del paganismo, como los gnósticos, estaban también escribiendo evangelios, libros, epístolas. Es decir, que la iglesia de las 5 regiones se vio en la obligación a purgar de entre todos esos escritos y de entre todos esos evangelios, porque no habían 4, sino que cada cual tenía evangelio. Hasta Pedro tenía evangelio, y es decir, personas se dedicaron a escribir en el nombre de los apóstoles, pero lo que estaba escrito allí tenía herejía, tenía gnosticismo, tenía paganismo, y es lo que hace que la iglesia de las 5 regiones comiencen a purgar para dejarnos hoy lo que tenemos, los 27 libros del Nuevo Testamento, culminando con el libro, como ya sabemos, del libro de Revelación. Entonces, el canon hace de que la enseñanza que se dé en las iglesias sea una enseñanza canónica, es decir, bíblica, que sea una enseñanza que esté basada en los hijos de los apóstoles, en caso de Lucas, Marcos y los apóstoles. De esta manera se iba cerrando lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. Pero no solamente se cerraba el canon del Antiguo Testamento, sino que dentro de cerrar el canon se abría lo que se llamaba la tradición de la iglesia. Y la tradición de la iglesia no es otra cosa que aquellas cosas que la iglesia va llevando desde el principio de su creación, es decir, desde el principio del día de Pentecostés en adelante hasta nuestros días, es lo que se llama la tradición de la iglesia. Y la iglesia va cuidándose de que se esté llevando al púlpito la palabra de Dios, y en este caso lo que está en el canon, es decir, libros canónicos, palabra de Dios, y la tradición que iba acompañando a ese canon del Nuevo Testamento. Así que es interesante cómo la iglesia va protegiéndose ella misma, por un lado, contra las herejías, por otro lado, ayudar a los convertidos, a los catecúmenos, es decir, recién convertidos, y que la iglesia pudiera, estos catecúmenos pudieran tener catecismo, es decir, enseñanzas para recién convertidos, lo que vemos que en el día de hoy está faltando en la iglesia. Vemos que hay iglesias que no tienen catecúmenos, no hay catecismo en la iglesia, cada cual aprende como bien pueda,
y a veces lo que se aprende, o no a veces, la gran mayoría de las veces que se aprende, lo que se aprende es completamente lo que no es bíblico, lo que no es enseñanza apostólica, lo que no es sucesión apostólica y lo que no está ni en el canon del Nuevo Testamento. Porque hoy tenemos todavía enseñanzas que no están en el canon, pero se predican como si estuvieran en el canon del Nuevo Testamento. Y tenemos muchísimas cosas hoy que se están enseñando como si fuesen Biblia, como si fuera palabra de Dios, pero no lo es. No es parte de las Escrituras, no está ni en las Escrituras lo que a veces se enseña. Y cuando uno ve en el día de hoy, ya hace una semana, lo que estamos viendo sobre los ataques de Hamas contra Israel y viceversa, los ataques que hace Israel a Hamas, rápidamente se convierten en las redes sociales, se llenan de enseñanzas que no están en la Escritura. No se soñó ni con ellas en las Escrituras. No es parte del canon del Nuevo Testamento, y en esto tengo que hacer una crítica sumamente fuerte, porque uno mira cómo hoy se llenan las redes sociales de enseñanzas apostólicas o supuestamente apostólicas, enseñanzas sobre escatología, de la enseñanza de el eclipse solar, de la luna, de aquello, de lo otro, y lo que tenemos son invenciones, claro está, usando el texto bíblico, es decir, tomamos un verso de la palabra del Señor, lo sacamos de contexto y hacemos una nueva teología, una nueva enseñanza que no es sucesión apostólica, no es parte del canon del Nuevo Testamento, porque como ya hemos dicho otras veces y lo he criticado, otro día estaré dando información mucho más clara sobre esto, pero parte de ello es la consecuencia que tenemos del dispensacionalismo, que ni es bíblico, es una estructura metodológica, hermenéutica para interpretar los eventos de la escatología bíblica, del libro de Apocalipsis. Pero cuando miramos esta estructura, es una invención que se hizo a finales ya del siglo XVIII y va caminando en el siglo XIX, y a finales del siglo XIX y principios del XX lo va adoptando especialmente el dispensacionalismo, muchas iglesias, entre ellas las iglesias pentecostales y también iglesias calvinistas. Dentro de ella, que conocemos muy bien la Biblia de Scofield, que enseñaba el dispensacionalismo, pero no es bíblico. No hay manera de uno pasarlo por el texto bíblico porque no es parte del texto bíblico. Es una invención para interpretar el texto bíblico. Y esa invención se ha hecho como si fuese Biblia, como si fuese hecho palabra de Dios. Y eso no es apostolicidad. Eso no es parte del canon del Nuevo Testamento, ni es parte de la regla de fe de la iglesia, ni es parte de la catolicidad de la iglesia. Es una invención nueva, y toda invención nueva es falsa doctrina. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días. No es parte de la ortodoxia de la fe cristiana, porque fue una invención que se hizo ya a finales del siglo XVIII, cuando 18 siglos atrás no existía el dispensacionalismo. Y quiero decirlo porque a veces algunos dispensacionalistas dicen que el dispensacionalismo se predicaba desde el principio de la era de la iglesia, y es totalmente falso. El único que mencionó un dispensacionalismo fue Irineo en el segundo siglo de la fe cristiana, y no estaba hablando de una estructura hermenéutica interpretativa del texto bíblico. Estaba hablando de 4 edades por las cuales había pasado el texto bíblico hasta llegar al Nuevo Testamento, donde culminaba con esa última dispensación y el reino. No estaba hablando de lo que hoy nosotros sabemos y conocemos, lo que es el dispensacionalismo. Es una estructura metodológica, hermenéutica, no bíblica, pero que hoy se está usando como si fuese Biblia. Y es lamentablemente cómo se llenan las redes sociales, hablándole a la gente, gritándole que Cristo ya está a las puertas, que ya viene, que Israel, lo que está pasando hoy, el ataque fue un juicio de Dios. Todo eso son invenciones que el texto bíblico no menciona. Y hay gente en la iglesia, pastores,
lamentablemente, como si tuvieran ellos una línea directa con el cielo, tuvieran revelación como tuvieron los apóstoles para decir si eso era juicio o no era juicio de Dios. Todas estas invenciones hay que rechazarlas del todo, en primer lugar, porque no es parte de la ortodoxia de la fe cristiana, no es parte de la apostolicidad de la fe cristiana, no es parte del credo, no está dentro de lo que se llama el canon, es decir, de los libros aceptados como inspirados por el Espíritu Santo, que es lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. Así que tocando esto, estaremos mirando nosotros también la enseñanza de lo que es la regla de fe. La regla de fe, al mirar que el canon, es decir, que los 27 libros del Nuevo Testamento, son esos 27 libros que entendemos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No tenemos más de 27 libros en el Nuevo Testamento, aunque hoy hay muchos concilios, denominaciones, y está lo que se llama los neopentecostales, que están recibiendo revelación continua, es decir, que ya donde se cerró el canon del Nuevo Testamento, ellos lo están abriendo para hacer un nuevo canon del Nuevo Testamento, para recibir revelación de Dios, es decir, revelación tan autoritativa como es el canon, es decir, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y esto es lo que se está haciendo en el día de hoy, haciendo un canon nuevo. Y claro está, cuando una persona parte de la premisa que él puede profetizar o recibir revelación más allá de lo que ya donde se cerró el canon, está declarando en su enseñanza que él no cree en la palabra de Dios, que él ha presumido, como hizo Marción, hacer un canon nuevo y enseñar novedades a la iglesia, y que la iglesia acepte sus novedades, sus enseñanzas, como si fuesen enseñanzas de autoridad apostólica, y hay que obedecerla como obedecemos nosotros los libros del Nuevo Testamento, porque entendemos que ahí está la autoridad apostólica y que la iglesia que sigue esa autoridad se llama la sucesión apostólica. Y dicho sea de paso, nadie debe de seguir otra autoridad que no sea el texto bíblico que tenemos ya terminando con el libro de Apocalipsis. Así que dentro de lo que se llama la regla de fe, al parecer la regla de fe surgió no como una fórmula afirmativa, sino como una serie de preguntas que se hacían a los catecúmenos en el acto de ser bautizado. Es decir, la iglesia tomaba de lo que es el canon del Nuevo Testamento y tomaba fracciones del canon para dar énfasis específico a aquellas verdades de la palabra de Dios que eran determinantes para la fe cristiana. Es decir, que no se estaba tomando enseñanza de segundo grado, sino de primer grado, para que el catecúmeno, el recién convertido, pudiera declarar por sus propios labios que lo que estaba creyendo era conforme al texto sagrado. Y esta regla de fe se está usando, ya le dije, por un lado, para combatir la herejía, y por otro lado, para que al catecúmeno, al recién convertido, él pudiera declarar por sus propios labios que lo que se estaba enseñando era palabra del Señor y no una invención herética que se estaba inventando para proclamarla y creerla como una verdad. Así que la regla de fe se va a tomar exactamente para educar, por así decirlo, a los recién convertidos, llamados en este caso catecúmenos, y el catecismo, que iba a ser parte de esa misma regla de fe, se le iba a enseñar al catecúmeno, y al fin y al cabo, después de 1 año, 2 años, en ocasiones tenemos historia de la iglesia que tardaban varios años largos antes de que el catecúmeno fuese bautizado en las aguas. Y que esta enseñanza que se le daba al catecúmeno, él debía de, antes de ir a las aguas a ser bautizado, él tenía que confesar con sus labios si él creía que Dios Padre era el Señor
todopoderoso, porque parte de esa regla de fe era darle énfasis a aquellas partes donde tanto los erionistas como los gnósticos, como los arianos y como los modalistas no podían confesar. Y de esta manera se aseguraban de que el que entraba a la iglesia como recién convertido y ahora como miembro oficial de la iglesia fuese una persona que creía la verdad de la palabra del Señor. Nos parece que en el día de hoy la iglesia adolece de catecismo y adolece de catecúmenos, porque la persona supuestamente acepta al Señor Jesús como Señor de su vida, como Salvador de su vida, y nunca en su vida se le da enseñanza como un recién convertido, sino que mi experiencia pastoral me ha dicho que muchas personas lo único que llegan es que 15 minutos antes de ir a las aguas le dan una enseñanza por ahí, tírate a las aguas que está seco para que salgas mojado, y esa es la enseñanza que se le da de 15 minutos antes de entrar en el agua, y de eso puedo dar fe yo porque lo conozco de primera, esa enseñanza que se está dando en las iglesias hoy, llamadas iglesias ortodoxas o llamadas iglesias con sana doctrina. Es decir, el catecúmeno no toma ninguna clase durante su tiempo de conversión, no conoce qué pasó en su vida, qué experiencia es esta de la conversión, de la confesión del Señor Jesús como Salvador, qué sucedió en su vida, cuáles son los aspectos de la salvación, qué es el pecado. Es decir, la persona que entra a la iglesia en el día de hoy no sabe nada de su fe, no sabe la experiencia de la conversión, no entiende lo que es el nuevo nacimiento, por lo cual tenemos personas en la iglesia hoy que lamentablemente no conocen su fe, lamentablemente no saben lo que es nacer de nuevo, lamentablemente no saben cuál es esa experiencia y cómo se vive la vida cristiana. Y lo que tenemos hoy en el día es que sálvate si puedes. Lamentablemente eso es lo que hay en la iglesia de hoy, porque se ha perdido en el día de hoy lo que es la sucesión apostólica. Se ha perdido hoy el valor del canon, es decir, que lo que se está enseñando está conforme a todos los apóstoles que escribieron en la palabra del Señor. Recordemos que no todos los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento, sino que varios apóstoles fueron los únicos que escribieron en el Nuevo Testamento, incluyendo hijos de apóstoles, como ya mencioné, Lucas, Marcos, entre otros, que estuvieron escribiendo también de mano de los apóstoles de primera. Por eso uno de los criterios para conocer si este texto era texto sagrado, autoridad apostólica, era exactamente si había sido escrito por un apóstol o por un hijo de apóstol. Entonces, dentro de esta regla de fe, habían estas preguntas. Entre estas preguntas se hablaba, siguiendo la antiquésima fórmula tripartista del bautismo, y al principio se invitaba a preguntar a quien recibía el bautismo si creía en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque ya, como habíamos hablado al principio de esta enseñanza, que estamos por la parte 12ª, al principio estábamos hablando de lo que era el erionismo, que no podía confesar esta fórmula bautismal del Padre, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una de las objeciones que hacen los modalistas, el monarquianismo modalista, es que la evidencia que tenemos en el texto es que cuando Pedro le dice a las personas que están escuchándolo en el sermón del día de Pentecostés, fue que lo bautizara en el nombre de Jesús. Y claro está, cuando uno lee el texto, eso es lo que el texto dice. Ahora, ¿cómo se está usando esa parte de Jesús en el día de Pentecostés? Es lo que hay que mirar, es decir, ¿qué es la equivalencia teológica que hay dentro de este texto que usa Pedro, que bautíceles en el nombre de Jesús?
Y tenemos que recordar que estos que estaban en el día de Pentecostés eran partes también, incluyendo de los que habían venido de diferentes países, eran de los que habían crucificado a Jesús, es decir, habían negado a Jesús como Señor. Ellos no estaban negando en ningún lugar al Padre, que ya conocían desde el antiguo, desde los padres y los profetas, ya los conocían. Ellos no estaban negando al Padre. A quien habían negado y habían crucificado era a Jesús, y ya ellos conocían al Padre, y por ende Pedro, cuando va a predicarles el evangelio pentecostal en el día de Pentecostés, lo que va a usar es: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando habla allí del don del Espíritu Santo, no está hablando de un don del Espíritu Santo, está hablando del don, es decir, de la persona del Espíritu Santo, porque en la iglesia, desde el día de Pentecostés, lo que equivalía a iglesia no era un grupo grande reunido en un lugar, eran gente del Espíritu, es decir, gente que habían sido bautizados con el Espíritu, que era lo que lo hacía iglesia del Señor. Cuando nosotros miramos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, lo que uno va a mirar allí es que Pablo entiende que la iglesia es el pueblo de Dios por el Espíritu. Es decir, que nadie puede ser iglesia del Señor si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, si no ha creído de todo corazón que Jesús es su Señor. Y entonces el Espíritu lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo sumerge en el cuerpo de Cristo. Es por ende que para Pablo, toda persona creyente tiene que tener el Espíritu de Cristo. Tiene que tener el Espíritu Santo. Y es lo que prometió Jesús. Jesús prometió irse, pero que les iba a enviar al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo lo tienen unas personas de la iglesia sí y otras no, sino que el Espíritu Santo lo tiene todo creyente. Un creyente que no tenga el Espíritu Santo no puede ser la iglesia, no es parte de la iglesia. Es lo que recoge también Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, cuando dice: recibiste el Espíritu cuando creíste. Es decir, para Pablo, recibir el Espíritu Santo era la validez de una verdadera conversión, donde el Espíritu Santo iba a ser morada de Dios por el Espíritu en cada corazón del creyente, en cada corazón de aquel que ha aceptado a Jesús como Señor. Y se entiende que una persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador, como su Señor primeramente y luego como su Salvador, es una persona que tiene el Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, por ahí por el verso 7 a 8, donde dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Para Pablo, una persona que no tuviera el Espíritu Santo no puede ser de Cristo. Es decir, nadie que sea cristiano que no tenga el Espíritu de Cristo no puede ser cristiano. Puede ser una persona que haya llegado al templo, puede ser parte de una congregación, pero ningún verdadero creyente puede estar vacío del Espíritu Santo. Es decir, que una vez que una persona acepta a Jesús como Señor de su vida, como Salvador de su vida, al instante el Espíritu Santo viene a llenarlo y a habitar en él. Eso es lo que el testimonio que tenemos en el Nuevo Testamento. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo, es parte de él. No estoy hablando en ningún lugar de hablar en lengua, del bautismo que hablan los pentecostales de hablar en lengua. Estoy hablando del verdadero bautismo cuando una persona acepta a Jesús como Señor de su vida, que Dios lo integra, lo sumerge al Espíritu, al cuerpo de Cristo para ahora ser parte de Cristo, parte de su señorío, parte de su cuerpo y parte de sus miembros. Es lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, donde la persona queda sellada por el Espíritu Santo. Es
es el espíritu de la promesa y es las primicias del espíritu que se le ha dado a ese verdadero creyente, que es la garantía para cuando el Señor regrese nuevamente a la tierra. Entonces, hablando sobre esta verdad, sobre esta enseñanza de la regla, lo que le llamamos la regla de fe, y cómo esta está funcionando dentro del catecúmeno, el catecismo que se le va dando a la iglesia para que este catecúmeno pueda ir creciendo en la verdad y creciendo lo que se llama en sana doctrina, que sea este creyente, este nuevo creyente, parte de la ortodoxia de la fe cristiana, es decir, parte de aquellos que creemos la verdad de Dios que está escrita en el canon del Nuevo Testamento. Y esta regla de fe en ocasiones rezaba de esta manera que tenemos aquí. Dice, ¿crees en Dios, en el Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo en el vientre de María y que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y al tercer día se levantó vivo de entre los muertos y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Fíjese las preguntas que esta regla de fe mantenían. Claro, hay variaciones que vamos a encontrar desde el segundo siglo de la era cristiana, primero, segundo, tercer siglo de la era cristiana. Vamos a estar mirando esto que se llama la regla de fe de la iglesia, y fíjese que cada uno de estos detalles que menciona la regla de fe era exactamente una de estas falsas religiones o herejías que no aceptaban, es decir, tanto los gnósticos como tanto los arianos, como los Jesús solo, los modalistas, como los erionistas, no podían declarar esta verdad. Especialmente no podían decir que les bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los cuales ellos negaban. Entonces, tenemos que mirar que esta regla de fe, la autoridad apostólica y el canon del Nuevo Testamento se van a convertir en las herramientas de cómo la iglesia va a trabajar para cuidarse y protegerse de las herejías, y por otro lado tomar a los recién convertidos, a los catecúmenos, enseñarles el catecismo y que ellos pudieran llevar la fe de una manera clara y limpia ante la presencia del Señor. Así que mencionando estas verdades que tenemos aquí en la historia de la iglesia y dentro de lo que estamos tocando de quién es Jesús, y estamos interpretando quién es Jesús desde el punto de vista de cada uno de estos grupos que ya tocamos desde el principio, y los avionistas, los gnósticos, los arianos y los modalistas que hemos tocado hasta el día de hoy. Entonces vamos a hacer hoy también, de toda esta enseñanza que tenemos, vamos a hacer una apologética cristiana, vamos a hacer una argumentación al texto bíblico, y he tomado solamente un libro nada más del Nuevo Testamento, es decir, el Evangelio según San Juan. Pudiéramos tocar, ¿verdad?, no solamente el Evangelio, sino parte de las epístolas y los demás evangelios para traerlo, pero me llevaría demasiado tiempo para ir explicándolo. Lo que quiero traer con esto es para que nosotros veamos que esta forma modalista, esta forma de interpretar el modo, es decir, que dentro de los modalistas no se hace una distinción, una diferencia entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sino que Jesús mismo es el Padre, Jesús mismo es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algo que a veces uno no mira, pero parte de ello es lo que se llama la semántica o la gramática, cómo está construido semánticamente el texto, cuál es la gramática que el texto aporta para uno validar si lo que se está hablando allí es de modos
o se está hablando de personas. Es interesante que como el cristiano modalista, y digo cristiano modalista porque hoy en día existe llamados cristianos y entre ellos llamados pentecostales, y los videos de Facebook están como los pentecostales avivados, pero que son unitarios, llamados Jesús solo, Jesus Solo en inglés. Entonces, fíjense que en el texto que encontramos en el libro de San Juan, y estaremos tocando solamente el libro de San Juan para tocar todos estos textos y explicar un poco de ellos. No vamos a explicarlo de una manera exhaustiva, pero sí vamos a ir tocándolo para que podamos ver la diferencia. Fíjense que el texto, allí en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, el texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que el texto bíblico, lo primero que habla es del amor infinito de Dios, y que este Dios, con un amor infinito, va a revelar, a mostrar, a manifestar su amor infinito en la persona de Jesús, quien va a venir, que él le llama Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que aquí en este texto vamos a encontrar a Dios Padre, a Dios enviando a su Hijo. Es decir, el Padre lleno de amor quiere mostrar ahora su amor enviando a su Hijo al mundo, porque quiere que el mundo sea salvo por el Hijo. Entonces, veamos allí la unidad del Verbo con Dios, con Dios en el estado eterno. Estoy allí en el libro de San Juan, capítulo 1, versos 1, 2 y 3, donde el texto bíblico dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Fíjese cómo está construida la oración. El Verbo era con Dios, es decir, la palabra estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense cómo el texto me está diciendo que en el estado eterno estaba el Padre y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo también era Dios, y este era en el principio con Dios, y el mundo por Él fue hecho. Creo que si uno mira la gramática del texto y la semántica, cómo está construida la oración, uno puede ver la diferencia tan claro en mirar que el texto me está diciendo que uno estaba con el otro. Y eso es claro, preciso en el texto bíblico. Ahora bien, eso es lo que el texto dice. Otra cosa es la interpretación que un modalista le puede dar al texto de lo que el texto está escrito. Entonces, en el capítulo 1, verso 14 de ese mismo libro, del libro de San Juan, Evangelio según San Juan, verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Es decir, aquel Verbo que en el verso número 1 dice que aquel Verbo que estaba con Dios, que estaba en el principio con Dios, y que era Dios, y que por medio de él se creó todas las cosas, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, puso tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, y dice: gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es ese Verbo que dice el texto que vimos su gloria como la del unigénito. Sé que las Biblias arianas dicen, cuando dice la gloria
del unigénito, en la Biblia de ellos dice la gloria del un unigénito, es decir, como un unigénito aparte de cualquier otro, ¿no? Entonces el texto es claro en esta parte donde estamos mirando nosotros, cómo el texto está explicando esto del Padre, el Hijo, que no es la manera modal, es decir, el modo, la forma que ellos están diciendo, donde el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Padre, el Espíritu Santo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, el texto bíblico es claro, está haciendo una distinción de personas en cada uno de estos textos que estamos trabajando. En el capítulo 12, versos 20 al 26 del libro de San Juan, fíjese que el texto bíblico nos dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, si Jesús no tiene Padre, de alguna manera Jesús está mintiendo, porque este texto no está hablando de una manera modal, es decir, de una forma distinta del Padre y del Hijo, sino que está diciendo, no está el texto hablando de forma modal. El texto está diciendo, mire, esta es la manera de yo trabajar y la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, está hablando del grano de trigo, es decir, él como grano de trigo, que es el que va a morir, y cuando muera, su muerte y su resurrección traerá mucho fruto en la vida de aquellos que le han entregado su vida, lo han reconocido como Señor de su vida, donde a ellos también se les promete entonces vida eterna, y luego dice que mi Padre me honrará. Allí estarán mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es decir, que está hablando de una segunda persona, aparte de él, que lo va a honrar. Pero claro está, los modalistas siguen enseñando que esto es una forma modal, es decir, es el modo de hablar en la Escritura, donde el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Padre, y el Espíritu Santo es el Padre, el Espíritu Santo también es el Hijo. Entonces, Jesús responde al cumplimiento de su misión de hacer y hablar como el Padre le había ordenado, capítulo 12, verso 44 al 50 del texto del libro de San Juan. Jesús llamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Si no cree en mí, cree en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. El que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he venido en mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debía de decir, de lo que debía de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho que lo hable. Fíjense cómo el texto allí estaba hablando como una misión que el Padre da al Hijo, no solamente de venir a la tierra, sino de hablar y hacer las cosas tal como el Padre,
se las envió a él, y el que lo rechaza a él, están rechazando al Padre que lo envió a decir aquellas cosas. Entonces, miremos ante la ante la inminente partida de nuestro Señor al cielo con el Padre. Jesús promete enviar al Consolador. En el capítulo 14, verso 16 del libro de San Juan dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es interesante que cuando Jesús está diciendo y yo rogaré al Padre, está hablando del Padre. Y ahora de que está hablando de enviar al Consolador, al cual él también le dice al otro Consolador. Y este texto en el griego es interesante porque la palabra otro que el texto usa en el griego, hay dos palabras para hablar de otro en el griego. Una lo es la palabra hétero. La segunda palabra que se usa en el texto para hablar también de otro es la palabra alón. Mas sin embargo, cuando el texto bíblico habla que Jesús dice les voy a enviar a otro, Jesús no usa la palabra hétero. La palabra que Jesús usa es la palabra alón. Y enviaré otro alón al Espíritu Santo. Es decir, la palabra alón allí significa uno igual que yo. Es decir, que cuando Jesús está hablando del Consolador, del Espíritu Santo, no está hablando ni de viento, no está hablando ni de Él mismo. Porque si Jesús mismo se envía, es decir, si Jesús mismo es el Espíritu Santo, Jesús mismo se está contradiciendo cuando Él dice, el Padre ya, estoy en el verso 14, donde dice, y yo rogaré al Padre, y el Padre, y Él os dará otro Consolador. Por el ruego del Hijo, el Padre le dará otro Consolador. La palabra otro, vuelvo a repetir, es alón, que es uno igual que yo. La palabra hétero es uno que es otro, pero diferente a mí. Pero Jesús no usa la palabra hétero. La palabra que Jesús usa es la palabra alón, otro igual que yo. Yo me voy, pero el Padre no dejará solo. Él enviará hétero, Él enviará alón, es decir, a otro igual que yo, al Consolador, al Espíritu Santo. Así que el texto está claro. El texto está hablando de tres personas. Al Padre, al cual yo voy a rogar, al Consolador que el Padre va a enviar en mi nombre, que es otro, es decir, alón, uno igual que yo. Entonces, el texto, Jesús anuncia la tarea de realizar la realización del Paracleto en el mundo pecador, cuando en el libro de San Juan, capítulo 16, verso del 7 al 10, dice el texto: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Quiero hacer una explicación clara. El tiempo ya no me da para esto, pero lo seguiré la semana que viene. Pero quiero dar una explicación antes de cerrar este programa. El texto dice, porque yo rogaré al Padre y enviar, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, mira el texto que está diciendo, si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Quiero dar una explicación a este texto cuando dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Este texto es bien explícito. El texto está diciéndole a sus discípulos, a nombre de sus propios discípulos, que también luego más tarde se va a convertir en lo que se llama la iglesia del Señor en el día de Pentecostés. Y Jesús le dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. El texto bíblico es claro. Jesús se tenía que ir con el Padre nuevamente. Número uno, porque al irse estaba validando, número uno, que su sacrificio en la cruz iba a ser
determinante, eficaz para la salvación de la raza humana. Número 2, que al ser recibido por el Padre iba a ser glorificado, es decir, vindicado por el Padre, de que la obra que había hecho aquí en la tierra era una obra completamente culminada, eficaz para la obra salvífica del pecador. Número 3, les convenía que Él se fuera porque Jesús estaba en carne. Había venido en carne, ahora iba a morir en carne, e iba a resucitar en carne, e iba a ascender a los cielos en carne. Y Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador número 1 no va a venir. Va a haber una ausencia de la divinidad entre los discípulos del Señor. Número 1, que yéndose iba a obrar, que el Espíritu Santo enviado por el Padre, el Filioque, enviado por el Padre y el Hijo a la iglesia, iba a hacer que se continuara la obra salvífica de Jesús en el Calvario, ahora a través de la iglesia de Jesucristo y el acompañamiento del Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia estuviera hoy sola si el Espíritu Santo no hiciera hoy acto de presencia en medio de sus hijos, de sus discípulos. Quien está hoy con nosotros no es el Hijo, es el Espíritu Santo. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, esperando que se dé la orden para descender a la tierra y establecer en la tierra su reino en su segunda venida. Ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Maranata. Bien, amados, terminamos en este programa. Continuaremos en la próxima semana, el próximo domingo, con el favor del Señor, enseñando la palabra desde una manera constructiva, desde una manera contemporánea, y de una manera en la cual podamos entender no solamente el texto antiguo en el pasado, sino de una manera contextual en el presente en el que vivimos. Padre, gracias por tu amor y misericordia, y te pedimos que bendigas tu pueblo de una manera grande y especial. Permite que la palabra haga la obra, el trabajo para la cual tú le envías. También te pedimos que si hay alguien que no ha conocido a Jesús como Señor de su vida, hoy lo pueda recibir como Señor y Salvador de su vida. Hazlo, perdona sus pecados, y que tu Espíritu Santo venga a morar a su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Hasta la próxima, si así el Señor lo permite, y nos veremos para recibir siempre una buena enseñanza de la palabra del Señor. Dios te bendiga de una manera especial y grande.